Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Hoy con la lección número 16 de este módulo dedicado a las primeras comunidades cristianas, entramos pues en la recta final de este curso que juntos hemos compartido. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, que se conectan con nosotros. Gracias por seguir perseverando. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. El tema de esta tarde está titulado Los ministerios en las comunidades apostólicas. Y vamos a adentrarnos pues juntos al estudio de esta lección, no sin antes ponernos en las manos del Señor y pidiéndole una vez más a Dios y a su Divino Espíritu que nos sigan ayudando, que nos sigan asistiendo. Y así como el Espíritu Divino fue el constructor de la primera comunidad, así también en estos nuestros tiempos Él nos siga ayudando, fortaleciendo e iluminando. Los invito pues a que iniciemos nuestro trabajo con el momento de oración. Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder adentrarnos en el contenido de esta lección número 16, vamos a recordar brevemente qué fue lo último que estudiamos juntos. Allí en el enlace encuentran ustedes la idea principal, el recordatorio de la anterior lección. Recordemos cómo en temas anteriores hemos seguido la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, en la conformación de la Iglesia en tiempos apostólicos. Hemos visto cómo esta Iglesia se ha convertido en una comunidad de comunión y misión, cómo los apóstoles y los fieles, la comunidad misma, juntos, llevan adelante la tarea de manifestar la identidad misionera de la Iglesia. Ahora, para nuestra presente lección, nos vamos a plantear este objetivo: reflexionar en los diversos ministerios como respuesta de Dios a las necesidades pastorales de las comunidades apostólicas y descubrir la corresponsabilidad de laicos y pastores en la evangelización de la comunidad. Y para esto, como en cada una de las lecciones, nuestro punto de partida, la palabra divina, que nos va a enmarcar, nos va a encuadrar y a centrar al mismo tiempo en el contenido de esta lección. Dos citas bíblicas. La primera
tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y la segunda un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice San Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Managén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Por su parte, Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: Él fue quien instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando el apóstol, pues, que el mismo Jesús es quien ha suscitado estos carismas. Mis hermanos, entonces en 10 breves números vamos a ver el contenido de este tema número 16. Como preámbulo, solo recordar que después de haber estudiado juntos el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo que sucedió desde el momento de la resurrección del Señor y el ministerio de las columnas de la iglesia, ahora nos vamos a adentrar un poquito en las cartas paulinas para ver muy de cerca cómo es que vivían ya las comunidades fundadas por San Pablo y por el resto de los apóstoles. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: que cuando hablamos de ministerios, oficios, servicios, carismas dentro de las comunidades cristianas, lo primero que advertimos es que toda persona, todo individuo que posee un carisma, una misión, un servicio, un apostolado, lo posee siempre en favor de la comunidad, para su servicio y para su edificación. Pablo, hablando a los corintios, afirma claramente que es el mismo Jesús Mesías, el mismo Señor, quien regala estos carismas a la comunidad. Lo dice a los corintios y lo repite a los efesios: es Dios mismo el que les ha regalado a ustedes estos carismas. La cita bíblica con la que hoy abrimos nuestra lección así lo acaba de afirmar. Cristo Mesías es el que ha constituido a unos y a otros para los distintos oficios, y lo deja en claro, y todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, queridos hermanos, afirmamos también nosotros que ya desde el inicio de la iglesia de Jesús y de las primeras comunidades, todo servicio, todo don, todo ministerio, todo carisma que posee a cada uno de nosotros ha venido de Dios y está para el servicio de la comunidad. Allí, en los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del apóstol San Pablo, vamos a descubrir nosotros que pronto las comunidades cristianas que comenzaron a extenderse y a propagarse, pronto dieron razón de los grandes servicios, apostolados, ministerios y carismas que poseen los creyentes en Jesús. Todo esto por voluntad divina y para la edificación de la iglesia. San Pablo, sobre todo en la primera carta a los Corintios, va a manifestar claramente la grande cantidad de carismas que posee aquella iglesia de Corinto.
Y también va a manifestar cómo algunas personas en específico poseen carismas muy particulares, como el caso de Timoteo, su discípulo amado, quien luego se va a convertir también por la imposición de las manos en un obispo de la iglesia naciente. Advertimos cómo en las primeras comunidades cristianas, al mismo tiempo que el Señor suscita servicios, carismas y ministerios, la misma comunidad consciente de estos carismas también se manifiesta creativa y se manifiesta funcional y organizativa en estos carismas y servicios. Se empiezan a distinguir en las cartas apostólicas, se empiezan a distinguir y a definir los distintos ministerios y servicios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un testimonio claro de que el primer ministerio que se desarrolla en la comunidad cristiana es el ministerio mismo de los apóstoles. Ustedes y yo hemos sido testigos a lo largo de estas 15 lecciones. ¿Cómo son los apóstoles los testigos del Señor? Los primeros enviados, los que poseen el Espíritu del Señor resucitado y aquellos que tienen la misión, pues, de edificar la iglesia, las primeras comunidades. Y es que, queridos amigos, los apóstoles son los testigos privilegiados de la resurrección del Señor. Cada uno de ellos fue elegido personalmente por Jesús y, por supuesto, de Él mismo han recibido la misión. Recuerden que estas son las 3 características para ser apóstol: haber sido testigo de Jesús, haber sido elegido por Él y por Él mismo haber sido enviados a la misión. Ellos, pues, ejercen este liderazgo, los apóstoles. Un liderazgo, pero un liderazgo en servicio, en comunión y en diálogo con todos los demás hermanos para la edificación de la iglesia y para promover la unidad entre los creyentes. Durante todos estos días de Pascua, pues hemos estado leyendo el libro de los Hechos y ustedes han sido testigos de esto, lo que ha provocado el Espíritu del Señor Jesús en cada uno de ellos. Este es el primero y el más importante de los ministerios, el servicio apostólico. Pero junto con los santos apóstoles existen también otros ministerios. Y también el mismo libro de los Hechos bien pronto nos lo hizo saber allí en el capítulo 8, cómo ante la imposibilidad de que los apóstoles pudieran ejercer todo el gobierno y toda la organización de la comunidad naciente, fue necesario la aparición de otro ministerio, el de los diáconos, como colaboradores de los apóstoles, pero estos últimos, los diáconos, promovidos por la comunidad y destinados por la imposición de las manos al servicio de la caridad, especialmente la atención de las viudas, de los huérfanos y la distribución de los bienes a los más necesitados. Pero también existen los llamados profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son personas que aparecen en las comunidades cristianas con carismas muy especiales, sobre todo para predicar, para exhortar, para animar a la comunidad. Y este carisma profético, evidentemente que viene del Espíritu de Jesús, y el mismo Espíritu de Jesús suscita en ellos para que se cumpla su voluntad. También aparece como un servicio específico o un carisma concreto el ministerio de los presbíteros. Los presbíteros que van a ser estrechos colaboradores de los apóstoles en el gobierno de las comunidades,
en la predicación de la palabra y, por supuesto, en la celebración del divino misterio. El presbítero, ya desde los tiempos apostólicos, por la imposición de las manos de los apóstoles, tienen también ellos el poder de hacer presente a Jesús en la fracción del pan. Pero San Pablo, aparte de mencionar en sus cartas, junto con el libro de los Hechos, la presencia de estos carismas, menciona además algunos otros más, como por ejemplo el ministerio de los misioneros, de los doctores y de los pastores. Allí en la primera carta a los Corintios, insisto, San Pablo hace una gran exposición de los carismas que hay en la comunidad y la exhortación a que todos se desarrollen por el bien de la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando San Pablo habla de el carisma de los misioneros, se refiere no solamente al carisma que tienen los apóstoles para ir a otras comunidades y anunciar la buena noticia, sino el apóstol se refiere a personas muy concretas, enviadas por los apóstoles, enviadas por la comunidad, para que vayan y prediquen, para que vayan y anuncien la buena noticia. Aparecen también los llamados profetas, que ya habíamos mencionado en el número anterior, pero San Pablo los vuelve a mencionar en la carta a los Corintios, diciendo que los profetas tienen una función muy especial, sobre todo en la asamblea. Ellos son los encargados de predicar. Por su parte, cuando se habla del carisma de los doctores, la carta del apóstol San Pablo se refiere a aquellos que se ocupan de la enseñanza metódica de la divina palabra, los que instruyen, pues, a los demás en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Se habla también de los pastores y evangelistas. Los pastores, ya desde la época apostólica, se refiere muy en concreto a aquellos presbíteros que gobiernan las comunidades junto con los apóstoles. Allí la primera carta del apóstol San Pedro, pero sobre todo San Pablo en Éfeso, habla mucho de los presbíteros. Y ya habíamos dicho nosotros en clases anteriores que en este itinerario del apóstol San Pablo y sus colaboradores, en cada una de las comunidades ellos van designando a los presbíteros, es decir, los van ordenando y los van consagrando para que ellos se queden allí de manera permanente bajo el cuidado y la custodia de la comunidad cristiana que están haciendo. Se habla junto con los pastores presbíteros también de otro tipo de pastores, colaboradores laicos del apóstol San Pablo, que le ayudan en el progreso y en la conformación de la comunidad. Bernabé, que luego se va a convertir en apóstol, Silas, Apolo y Timoteo, que como ya dijimos también, con el paso del tiempo y por la imposición de las manos, se va a convertir él también en pastor obispo de la comunidad cristiana naciente. Algo que llama especialmente la atención y que es de mucha edificación para nosotros, queridos amigos, es lo siguiente. Miren, desde la misma época de los apóstoles, concretamente en las iglesias paulinas, ya desde el principio se insiste en esta realidad. La misma comunidad, la misma iglesia, habrá de tener atención, cuidado, corresponsabilidad y deferencia con los pastores que están allí al servicio de ellos.
A mí me parece que este es un primer signo de mucha comunión, un signo de profunda sinodalidad, que la comunidad cuide de sus pastores, esté al pendiente de ellos, colabore con ellos y juntos caminen. Miren lo que afirma San Pablo en su primera carta a los habitantes de Tesalónica. Les rogamos, hermanos, que aprecien a quienes trabajan entre ustedes y los dirigen, aquellos que les corrigen en el nombre del Señor. Correspondan a sus trabajos con amor siempre creciente. Pablo y los demás apóstoles serán muy conscientes, ¿verdad?, de que la comunidad cristiana podrá caminar y progresar si existe verdaderamente una comunión de amor entre pastores y comunidad. También el apóstol San Pablo exhorta a quienes son pastores de la comunidad que ellos también cumplan con sus obligaciones. No se trata solamente de que el pastor esté pues ahí en la comunidad y que solo reciba el halago o el elogio o la aceptación de la comunidad. No, a cambio de esto, el pastor habrá de esforzarse contundentemente en el ejercicio de su ministerio. Dice en la carta a los Colosenses San Pablo: díganle a Arquipo que atienda y desempeñe con esmero el ministerio que ha recibido del Señor. Y en otra cita, San Pablo dice: siendo ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, lo que se exige es la fidelidad, sin olvidar que el dueño, el cultivador y el constructor de la comunidad siempre es Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes el campo que Dios cultiva y la casa que Dios edifica. Por tanto, San Pablo, al mismo tiempo de animar y de exhortar a la comunidad a que cuide a sus pastores, también a los pastores les exige trabajo, fidelidad, permanencia, excelencia en el ministerio que ellos han recibido. Así, viendo las cartas de San Pablo y el ambiente de las primeras comunidades y este florecimiento de carismas y ministerios ciertamente subordinados unos a otros y complementarios unos con otros, podemos distinguir ya desde la época de los apóstoles cómo desde el principio han aparecido estos ministerios y carismas verdaderamente diferenciados, pero al mismo tiempo complementarios. Dijimos desde un principio, amigos, que servicios, ministerios, apostolados y carismas los suscita el Espíritu del Señor. Y a cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia, nos regala, nos entrega los carismas y ministerios que Él quiere. Así, desde la época apostólica, se distinguen pues estas dos clases de ministerios. Los ministerios que les son regalados a los pastores y los ministerios que les son confiados a los laicos, a los fieles pues. Por eso se habla en la Iglesia de ministerios ordenados y ministerios laicales. Aquí afirmamos lo siguiente: aunque están conformados los unos con los otros y aunque se complementan unos con otros, ciertamente ministerio ordenado y ministerio laical tienen una misma fuente. ¿Saben cuál es? El bautismo en Cristo Jesús, porque somos su único pueblo, pero se distinguen esencialmente porque el ministerio ordenado viene también del Señor Jesús, pero está confiado en orden al cuidado del rebaño, mientras que el ministerio laical viene también del Señor, pero está al servicio de la comunidad para ser compartido con los demás.
Así, ahora en nuestros días nos queda claro y al mismo tiempo queda verdaderamente definido esta clase de ministerios. El ministerio apostólico sigue existiendo en la persona de los obispos. Vean cómo nuestros obispos, que son auténticos sucesores de los apóstoles, apoyados por sus presbíteros, sus diáconos y de los ministros laicos, los obispos son quienes poseen la plenitud del sacerdocio de Cristo. Ellos tienen el ministerio de la presidencia y del pastoreo por excelencia. Ellos tienen el vínculo de la unidad en la comunidad y hacen visible la sucesión apostólica. Representan a Cristo cabeza y gran pastor de la Iglesia. Los laicos, en cambio, en razón de su bautismo, tienen el derecho y la obligación de cooperar con Cristo, cabeza de la Iglesia, en la edificación de las comunidades a través de los diversos servicios y ministerios en favor de los demás. Antiguamente se hablaba de que el ministerio del orden estaba por encima del ministerio laical. Hoy, queridos hermanos, no se habla de superioridad o de inferioridad, Se habla más bien de complementariedad, unos en favor de otros, pero solo juntos edificamos la Iglesia, el único cuerpo de Cristo. Hablando, por ejemplo, de los ministerios laicales, los servicios o carismas que poseen ustedes los laicos, sabemos, ¿verdad?, que algunos ministerios se harán en nombre de la Iglesia y necesitarán la aprobación oficial de la Iglesia. Como ahora ustedes conocen muy bien, el ministerio del catequista, el ministerio del lector, el ministerio del acólito, el ministerio extraordinario para la Sagrada Comunión, son ministerios que el Espíritu Santo suscita, pero necesitan la aprobación de la Iglesia. Otros, en cambio, no necesitan ninguna aprobación, sino son simplemente el servicio, el carisma que cada uno de ustedes posee, al que se siente llamado, y que lo descubren ustedes a través de un cierto discernimiento, lo que llamamos nosotros pues el carisma de su propia vocación. Todo, insistimos, al servicio de la comunidad. Así podemos concluir, queridos amigos, que sea cual fuere el ministerio, el servicio, la vocación o el carisma que hayamos recibido del Señor, todos lo hemos recibido para la edificación de la Iglesia y para que cada uno de nosotros nos volvamos en testigos de Cristo Señor. Cuando hablamos de ministerios, servicios o carismas, nos debe quedar claro algo. En la Iglesia de Cristo, ningún ministerio sobra, ningún carisma está de más, porque es el Espíritu el que lo suscita. Por tanto, decimos que todos los ministerios son indispensables en la edificación de la comunidad cristiana. Sí, habrá que hacer todavía un discernimiento más. Si los servicios son en general o los servicios son específicos. Hemos dicho, ¿verdad?, que hay ministerios que se refieren a funciones más estables, más delicadas dentro de la comunidad. Y hay otros ministerios, pues que en realidad no es que no sean importantes, sino más bien no implican tanta delicadeza. Por ejemplo, entre ustedes los laicos, dentro de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, existen lo que llamamos nosotros laicos más comprometidos, con oficios bien definidos, tanto en la pastoral profética, litúrgica, social.
Mientras que alrededor de nuestra comunidad existen también los demás cristianos, pero con otra clase de servicios y ministerios. Todos, absolutamente todos, importantes para la edificación del cuerpo. Tenemos entonces, mis hermanos, que ir sacando de nuestra cabeza esos esquemas que luego nosotros mismos nos hemos fabricado, ¿verdad? Pues que yo, como ejerzo un ministerio en la parroquia, yo soy más importante que todos los demás de mi sector. Pues yo, porque ejerzo el ministerio en la liturgia, yo estoy por encima de aquellos que no lo ejercen. Pues es que yo, porque formo parte del equipo de catequesis, puedo saber más que ustedes y entonces soy más importante que el ministerio del sacristán o el ministerio de la limpieza o el ministerio del orden o el ministerio de la acción social. Cuidado. Allí en la primera carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 13, ustedes pueden leer aquella hermosísima imagen de Pablo cuando habla del símil del cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de muchos miembros, unos internos, otros externos, unos muy decorosos, otros muy visibles, pero ¿saben? Todos, absolutamente todos los miembros integran el cuerpo. Y si un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. Si un miembro se enferma todo el cuerpo. Y el cuerpo no está completo si falta uno de ellos. Así también cuando hablamos de ministerios, servicios, carismas. No solo los pastores, no solo los obispos, no solo los presbíteros o diáconos, no solo los consagrados o consagradas, no solo los laicos, somos todos, todos bien diferenciados, pero complementarios al fin. Así, con esta reflexión, tenemos que poner en práctica aquello que el apóstol San Pablo habla en esta carta a los romanos, cuando ya distinguiendo cada uno de los carismas y servicios en la comunidad, Pablo en pocas palabras dice: sea cual fuere el carisma que Dios te haya regalado, ejércelo con propiedad, ejércelo con dignidad, realízalo en el nombre del Señor. Así dice: el que sirve, el que tiene el carisma del servicio, pues que se entregue verdaderamente al servicio. El que tiene el carisma de la enseñanza, pues que se entregue a ese carisma. Quien exhorta, que exhorte bien. Quien ayuda, que lo haga con generosidad. Quien atiende, que lo haga con solicitud. Y el que practica la misericordia, que lo haga siempre con alegría. Así, como hemos dicho, cada uno de los carismas y servicios, al tener como base el bautismo, que nos hace hijos de Dios, imagen y semejanza de Él, eso nos hace común a todos, hermanos todos de la misma dignidad, y solo los ministerios son lo que nos pueden diferenciar un poco, pero solo nos diferencian a favor de la edificación del cuerpo de Cristo. Concluimos esta lección diciendo que para poder descubrir nuestros carismas, nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestros servicios, nuestras potencialidades, siempre será necesario, queridos amigos, pasar por un serio momento de discernimiento. Y evidentemente que al poseer nosotros una catequesis profunda, esto nos hará suscitar una fe madura en nosotros, el conocimiento de nuestra fe, el conocimiento de nuestra religión, en suma, el conocimiento de Jesús mismo, va a suscitar en nosotros un discernimiento a tal grado que podamos decir: ¿y nosotros, en la Iglesia de Cristo, para qué servimos? ¿Qué tendremos que hacer para la edificación del cuerpo del Señor? Allí hay una tarea pendiente. Cada uno de nosotros habrá de discernir una y otra vez cuál es el ministerio al que el Señor le ha llamado por el bautismo. Termino esta lección
proponiéndoles la actividad final como pase de lista. Recuerden, queridos amigos, que estamos ya en los últimos 5 temas para poder clausurar este curso. Me gustaría mucho tener la evidencia y también darme cuenta quiénes fueron alumnos y maestros que estuvieron al tanto de este curso y, por supuesto, ya ir preparando nuestra celebración y también la entrega de nuestra constancia a la que ustedes se han hecho acreedores si es que han cumplido con este itinerario. La actividad final consiste en lo siguiente: contestar estas 3 preguntas. Primero, escribe 5 dones o carismas que creas que Dios te haya regalado a ti. Y luego, ¿cómo puedes ponerlos al servicio de la misión? Segunda pregunta, ¿qué ministerios identificas tú en tu parroquia? ¿Cuáles le faltan? Y tercero, a partir de los dones, ¿de qué manera soy corresponsable en la misión de la iglesia? Yo espero tus respuestas y con el favor de Dios te espero también encontrar la próxima semana para seguir concluyendo este curso que juntos hemos venido estudiando. Gracias y hasta la próxima.